Para muchos el boxeo es el deporte más rudo que hay, solo para valientes. Inclusive algunos llegan a decir que esto es solo para hombres. Sin embargo, hay historias en las que se tienen que dejar a un lado los estereotipos machistas y contemplar grandes imágenes en las que algunos pugilistas han dado muestras de cariño que hacen arrugar hasta el corazón más duro. Este fue el gesto que hizo Roberto Manos de Piedra Durán con Esteban de Jesús, uno de los pugilistas más grandes de la historia de Puerto Rico. Esteban de Jesús fácilmente pudo haber llegado mucho más lejos de lo que llegó en el boxeo mundial, pero un enemigo que llevaba dentro no lo dejó llegar más lejos. La fuerte historia del puertorriqueño Esteban de Jesús. Esteban de Jesús nació el 2 de agosto de 1951 en la ciudad de Carolina, Puerto Rico. Fue sparring de Wilfrido Benítez y posteriormente entrenado por el padre de Wilfrido Benítez, llamado Gregorio Benítez. Era un hombre con muy buena pegada, en el ring todo lo hacía bien, inclusive no se desesperaba aún en los momentos difíciles. De Jesús debutó como profesional en 1969 en San Juan de Puerto Rico. Era un hombre que tenía mucho talento y una técnica especial. Fue el único luchador que derrotó a Roberto Durán en el peso ligero, pero lastimosamente su carrera estuvo envuelta en controversias, problemas y escándalos. Ganó sus primeras 20 peleas, 13 por nocaut. En 1971 venció a Josué Márquez. Posteriormente venció a Víctor Ortiz. Después de eso, hubo una revancha con Márquez, quien fue golpeado nuevamente, esta vez durante 12 asaltos. Posteriormente vino su primera pelea internacional en Caracas, Venezuela, contra Leonel Hernández. De Jesús ganó esa pelea, pero esa campaña en Venezuela terminó con una derrota por decisión en 10 asaltos contra el ex campeón mundial Antonio Gómez. Pero Esteban de Jesús conoció la fama el 17 de noviembre de 1972. Ese día cumplió su sueño peleando en el Madison Square Garden. Con solo 21 años de edad, su récord era de 33 peleas y una sola derrota. Al frente tenía un oponente, Roberto Manos de Piedra Durán, también con 21 años de edad. Durán venía invicto y tenía algunos meses de ser campeón mundial de peso ligero. El título de Durán no estaba en juego, pero aún así la pelea atrajo 10,000 fans, la mayoría de los cuales apoyaban al puertorriqueño. De Jesús era un hombre que golpeaba con fuerza, era ligero en la pelea de pie y se movía con suavidad, incluso cuando estaba en problemas. Ese día De Jesús mandó a la lona a Roberto Durán. La caída marcó el ritmo y le permitió a De Jesús controlar el resto de la pelea. Intercambió golpes con el poderoso Durán y salió sin daños. Fue la primera derrota para Durán. De Jesús se llevó ese orgullo de quitarle el invicto a Durán. Ese era el nivel que llevaba De Jesús en su carrera deportiva. De ahí, Durán no volvería a conocer la derrota hasta el famoso incidente del no más con Sugar Ray Leonard. Si quieres conocer la historia de Sugar y de Durán, te dejo el link en la descripción y en las tarjetas. Tiempo más tarde, De Jesús se convertiría en campeón mundial de peso ligero de la CMB en 1976 hasta 1978 y defendió su título en 3 ocasiones. Esta vez lo perdería en la unificación de la AMB y la CMB. La pelea sería contra Roberto Durán en 1978. Se reunieron 3 veces, en las que Durán ganó 2 y Esteban de Jesús ganó solo 1. De Jesús traía en sus hombros una carga muy grande. Esta era la carga de las drogas. Algunos aseguran que desde su primera pelea con Durán, De Jesús había entrado poco a poco en la drogadicción. Su hermano mayor, Enrique, y sus amigos compartían la cocaína con él y también jeringas en las que se inyectaban droga, todo comprado con el dinero de Jesús. El peleador llegó a recibir en una pelea $150,000. Y claro, cuando tienes dinero, se acercan las personas que no hacen nada por la vida y solo son unos parásitos del dinero ajeno. Por lo regular son personas con vicios, y esto le pasó a De Jesús. Es tanto que De Jesús cayó en las drogas de una manera tan fuerte que su carrera empezó a declinar poco a poco. En una entrevista dijo De Jesús: Te llevan a las partes y empiezan a usar el material. La peor parte es cuando abre los ojos. Ya es demasiado tarde. Usted ya es un adicto.
el hombre con un futuro prometedor, destinado a convertirse en uno de los grandes del pugilismo puertorriqueño, cada día se iba hundiendo. Fue tanto el daño producido por la droga que el 1 de diciembre de 1980, De Jesús se vio involucrado en una riña por un accidente. De Jesús discutió con un joven de 18 años llamado Roberto Cintrón. El joven se encontraba en otro vehículo. De Jesús sacó su arma y le disparó en la cabeza con una pistola calibre 25. Y De Jesús fue declarado culpable por asesinato y condenado a cadena perpetua por asesinato en primer grado. Tiempo más tarde De Jesús diría: yo no sabía que estaba matando a alguien debido a la cocaína. De Jesús dijo en la entrevista televisiva: mi esposa me dijo que había matado a alguien. Me siento muy mal por lo que hice. Así fue que se hizo público el debacle de la vida de Esteban de Jesús. Su madre murió en un ataque al corazón en ese mismo año, afectada emocionalmente por lo que le había acontecido a su hijo. La esperanza de la familia y el chico que los iba a sacar de la pobreza, esta vez se había hundido en medio de las drogas y un triste acontecimiento como un asesinato. De Jesús fue recluido en la cárcel. Posteriormente a esto, salieron declaraciones de personas cercanas que decían que De Jesús nunca se drogaba para sacar provecho en el pugilismo, sino que lo hacía en las noches de fiesta y con gente que le gustaba la droga. De Jesús había compartido agujas con Enrique durante años. Enrique era su hermano mayor, quien también se drogaba con él. Cuando escuchó sobre la muerte de su hermano, se sometió a un análisis y el resultado fue VIH positivo. Después de eso, le dio una entrevista a la televisión puertorriqueña en la que habló sobre su adicción y enfermedad. Primero empiezas con amigos y las drogas te envuelven tanto que antes de que te des cuenta, estás enganchado. Te llevan a fiestas y comienzas a usarlas. La peor parte es cuando abres los ojos. Es demasiado tarde, ya eres adicto. Aunque De Jesús tuvo una esposa y 3 hijos, esta gran bendición en su vida no fue suficiente para que él desechara la droga. La vida de descontrol, las drogas y las jeringas infectadas pueden haber sido el canal por donde llegó una gran enfermedad a su vida. Ya estando sentenciado en la cárcel, se convirtió al cristianismo, al punto que se hizo predicador allí en la cárcel. En 1984 salió a la luz pública que De Jesús había adquirido VIH. El hombre que había sido la esperanza para el pugilismo puertorriqueño y también para su familia, se encontraba en las peores condiciones, cada día peor y con una grave enfermedad. A esto le sumamos el estigma que tenían las personas con esta enfermedad en ese tiempo. Era tan poco su conocimiento acerca de la enfermedad que las personas no se atrevían a acercarse. Prácticamente las personas que eran contagiadas de SIDA eran excluidas de la sociedad. Esta triste condición de Esteban de Jesús llegó a los oídos del gobernador Rafael Hernández Colón, quien le concedió una clemencia e ingresó a un hogar donde lo cuidaron de su enfermedad. Roberto Durán se había encontrado con Esteban de Jesús 3 veces en el cuadrilátero, de las cuales el puertorriqueño ganó 1 y el panameño ganó 2, pero faltaría un round más, el round que marcaría a los seguidores de esos 2 pugilistas. Esteban de Jesús era muy conocido en Puerto Rico, en Estados Unidos y también en Colombia después de su pelea con Antonio Cervantes. Esteban de Jesús tenía 37 años y pesaba 45 kilos. Estaba muy delgado, había perdido masa muscular debido a la triste enfermedad. Roberto Durán rompió todo estigma y fue a visitar a Esteban de Jesús. Para la sociedad estaba corriendo riesgo, pero para Roberto Durán no importaba. Abrazó fuertemente a Esteban de Jesús y le dio un beso en la mejilla. Posteriormente invitó a su hija a que hiciera lo mismo. El beso de Durán a De Jesús fue presenciado por José Torres, quien dijo que estaba sorprendido de ver el gesto compasivo de Durán cuando levantó a De Jesús de su cama y lo abrazó en un momento que se sabía tan poco y se temía tanto el SIDA. Algunas otras celebridades fueron capaces de visitarlo, como el salsero Cheo Feliciano. Tiempo después, Esteban de Jesús fue liberado y un mes más tarde, a los 37 años de edad, murió víctima de la penosa enfermedad que él tenía.
Un gesto de nobleza que no olvida ningún seguidor de Roberto Durán. Ahora tal vez te parecerá un gesto muy sencillo, pero para hacer eso en la década de los 80 tenías que haber tenido un nivel de compasión muy alto, y ese lo tuvo Roberto Durán. ¿Quién iba a pensar que el que hoy te estaba dando puños, años más tarde te consolaría en una cama? Por eso hay que portarse bien con todo el mundo, porque la vida da muchas vueltas. Si te gustan las buenas historias, suscríbete y visita nuestro segundo canal, se llama Culturizados. Te dejo el link en la descripción.